Buenas noches, mi nombre es Sebastián Gallego Gallego, eh, aprendiz del área de la tecnología de gestión logística virtual, ficha 727, Regional Antioquia. Eh, Hoy voy a hablar de la actividad de aprendizaje número 15, evidencia número 2, que nos está hablando sobre una importación hacia Colombia. Entonces, para hacer un poquito más dinámica la actividad, pues y más, eh, digámoslo así, pues más atractiva para, para, para llegar más fácil pues a las personas y que las personas se, se entretengan más pues con la actividad y lo tomen de una mejor manera y lo entiendan mejor. Entonces dividí la actividad en dos partes, que una era un documento en donde hablaba pues de los documentos, las, eh, las normas y las reglas para importar, los procesos, los procedimientos, eh, de una manera pues muy global. Y, y ya la segunda parte es el video en donde explico de una manera muy sencilla, muy práctica, eh, de qué se trata la importación con palabras que cualquier persona pueda entender para que las personas les quede como más claro cómo se hace un proceso de estos. Entonces, voy a empezar. Bueno, ¿qué es la subpartida arancelaria? La clasificación arancelaria consiste en la asignación de un código numérico a las mercancías que se denomina subpartida arancelaria, teniendo como presupuesto fundamental el conocimiento de sus características físicas, químicas y técnicas, entre otras, en el mercado de la nomenclatura arancelaria vigente. Bueno, acá nos está diciendo que la subpartida es básicamente darle una numeración a una mercancía, identificarla con un número, con un código, para que quede más fácil de identificar, valga la redundancia, y de encontrar, por decirlo de alguna manera. Es más fácil darle códigos o números a una mercancía que no darle un nombre específico, ya que esto se convierte en algo muy engorroso porque son millones y millones de mercancías de todo tipo, eh, con miles y millones de nombres, entonces es muy complicado. Mientras que con un código numérico es más fácil de identificar, incluso de hacerle trazabilidad, de eh, tenerlo en una base de datos. O sea, es algo muy práctico tener una identificación numérica. Entonces, por eso no se le da más bien nombre, sino que se identifica con un código o un número. Bueno, continuamos. Identificación del producto. Acá nos está hablando pues básicamente de lo mismo, que hay que verificar la subpartida arancelaria del producto a importar para saber los impuestos a pagar, eh, y también los demás requisitos para su importación. Entonces aquí nos dicen pues que consultar eh, el arancel en algunas, pues digamos que instituciones que manejan esto, como puede ser el ICA, el INVIMA, Ministerio de Minas, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Transporte, Ministerio de Agricultura, Superintendencia y Vigilancia y Seguridad Privada, Superintendencia de Industria y Comercio, Agencia Nacional Minera, AUNAM, AUNAPENTRE, bueno, que son como instituciones
que manejan todos estos temas de aduanas, de importaciones, de productos y mercancías pues que se importan o exportan. Entonces, eh, es básicamente esto. Bueno, el registro como importador. Siempre es fundamental pues, obviamente, estar inscrito y estar, digamos, identificado para poder, digamos, hacer estos trámites nacionales o internacionales. Entonces, para importar en Colombia se debe pertenecer al régimen común. Para ello debe estar inscrito a Cámara de Comercio y tener registro único tributario RUT, el cual se constituye como el único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administrativas y controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Entonces acá pues está como muy claro, hay que estar inscritos en el RUT, eh, y esto pues como hace parte de la DIAN, y esto nos permite estar identificados, y esto ayuda a que se maneje con transparencia, digamos, el pago de impuestos y tener mayor control sobre lo que se está importando o exportando en el país. Entonces, pues básicamente es como esto. Bueno, el estudio de mercado, básicamente, ¿qué es? Ver y estudiar, analizar si es viable, si es viable la operación que se piensa hacer, tanto de importación como de exportación. En este caso que estamos hablando pues de una importación, sería como si es viable, si el mercado sí me permite obtener beneficios con lo que voy a importar, si los precios internacionales si me convienen en este momento. También ahí puede caber pues el precio del dólar, el costo de los aranceles, todo esto. Entonces básicamente es como estudiar que sí sea viable y poder realizar esta importación y poder adquirir estos productos, en caso de que sea para como de negocio, para obtener ganancias. Entonces, realice un estudio de mercado y factibilidad económica de la importación, analizando entre otros aspectos precio del producto en el mercado internacional, costos de transporte internacional, costos de nacionalización y demás gastos a que hubiere lugar. Entonces acá hay que tener en cuenta todo esto, los costos de transporte, los costos de impuestos, los costos de nacionalización y cualquier otro gasto pues que incurran, costos que incurran pues en la importación, en este tipo de operaciones. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para no ir a cometer un error y luego perder dinero, que es lo que más le duele a la gente pues en estos casos con estas operaciones. Bueno, trámite ante Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En caso de requerirse registro de importación, este procedimiento se hace únicamente por medio electrónico y a través de la web www.buce.gov.co. Esto es una página pues del gobierno, ¿cierto? Entonces, en caso de requerirse, porque no todas las importaciones, no todas estas operaciones requieren de todos los requisitos y todos los documentos. Es dependiendo qué producto sea, qué mercancía sea y las características físicas, químicas y de otro tipo de la mercancía. Entonces eso nos va a determinar qué documentación, qué requisitos y qué normatividad hay que seguir para poder hacer estas operaciones. No todas las mercancías ni todos los productos son iguales, no todos cumplen con las mismas características, entonces por eso varía un poco la documentación y los requisitos.
según el producto. Bueno, tenemos que para importación de bienes cuyo valor sea mayor o igual a $30.000, se debe adquirir certificado de firma digital ante aquí pues nos dicen varias páginas en donde uno puede obtener esos certificados: certificamara.com, gc.com, buse.gov.co, que son como páginas gubernamentales, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces uno se tiene que registrar, adquirir esos certificados y te van a dar pues como un registro de usuario y hacer un registro para obtener usuario y contraseña, ¿cierto? Esto es como hacer estos trámites pues que nos exigen y las normas y las leyes para poder hacer este tipo de trámites y de operaciones logísticas. Y ya en caso de que el valor sea menor a $30.000, hay que inscribirse al grupo UCE, que pues que eso es digamos, una entidad que queda en Bogotá, y hay que solicitar una cita por correo a un correo electrónico pues que es importacionesmenores@mincit.gov.co, con el RUT. Por eso es importante estar inscrito siempre en el RUT, porque este requisito y este documento te lo van a pedir en muchos lugares. El grupo UCE le asigna a un usuario una contraseña. Elaboración del registro de importación a través del sistema UCE en www.buce.gov.co. Pago del registro de importación electrónica. Y dice, nota: el importador que utilice agencia de aduanas o apoderado especial para diligenciar el registro de importación deberá darle un poder firmado y enviárselo a esta empresa o persona para que registre en BUCE y el sistema lo habilite para hacer los registros de importación. Entonces, básicamente pues acá, para aquellas empresas o personas que tengan firma digital y quieran llevar a base de datos de los registros realizados, pueden adquirir el aplicativo BUCE en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que facilitará la transferencia de datos por un valor de 3 salarios mínimos legales vigentes mensuales. Entonces, pues básicamente esto son trámites en donde usted tiene que estar registrado en estas páginas para poder hacer todos estos trámites y para poder hacer otros trámites diferentes que en cualquier momento te van a pedir pues como todos estos requisitos. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Bueno, procedimiento cambiario en las importaciones. El régimen cambiario establece la obligación de canalizar el pago a través de los intermediarios del mercado cambiario autorizados por la ley, bancos comerciales, corporaciones financieras, etc. El importador debe girar al exterior las divisas correspondientes al pago de la importación, previo el diligenciamiento del formulario declaración de cambio número 1. Esto es un formato pues que se llama así, declaración de cambio número 1, y se lo dan a uno pues, o se lo facilitan a uno en todas estas entidades bancarias, por decirlo así, o entidades corporativas y financieras. Bueno, por acá nos dan como una generalidad después de otros trámites. Verifique los términos de negociación internacional y le corresponde pagar el valor del transporte internacional. Contrate la empresa transportadora con la que se definirán dichos costos para el traslado de la mercancía hasta el puerto colombiano que más convenga y a la cual se podrá dar indicaciones sobre el depósito de aduanas en el que se desea que se almacene la mercancía mientras se nacionaliza. Bueno,
Entonces acá pues eso es como son como generalidades. Proceso de nacionalización. Una vez se encuentre la mercancía en Colombia, en el depósito aduanero, se recomienda solicitar autorización para realizar una preinspección con autoridad a la presentación de la declaración de importación y demás documentos. Esto cuando surjan dudas acerca de la descripción, números de serie, identificación o cantidad. Para el levante o retiro de la mercancía, una vez cancelados los impuestos de importación, debe dirigirse al depósito habilitado de aduanas donde se encuentre la mercancía y presentar los siguientes documentos, los cuales serán revisados por el funcionario de la aduana respectiva y que deberán conservarse por un término de 5 años como mínimo. Esto es importante saberlo. Estos documentos no es que se hace el trámite y ya de inmediato se van a votar o se van a dejar en el olvido. No, estos documentos hay que conservarlos porque en cualquier momento, en caso de que haya una eventualidad con esta mercancía o demostrar algo ante la ley, ante el gobierno, es importante tenerlos para que todo quede muy claro de qué es la mercancía, que sí cumplió con todos los requisitos y que se hizo todo de manera legal. Listo, entonces por acá nos dicen pues como los documentos que hay que conservar: factura comercial o lista de empaque, registro o licencia de importación si se requiere, certificado de origen según el producto y el origen, declaración de importación, documento de transporte, guía aérea, conocimiento de embarque, declaración andina del valor en aduana si se requiere, otros certificados o vistos buenos si se requiere. Bueno, entonces es importante que tengamos presentes esos documentos, no botarlos, mantenerlos bien archivados en una base de datos, en un lugar donde sean fáciles de encontrar y por fechas y digamos consecutivos o transacciones o operaciones, como llevar un consecutivo para tener orden con esta documentación y que no se pierda y sea fácil de encontrar. El sistema informático aduanero determina si podrá efectuarse levante automático o si se requiere inspección física de la mercancía. En el primer caso podrá retirar la mercancía una vez sea autorizado por el depósito o funcionario aduanero. En el segundo caso, el inspector de la DIAN verificará la concordancia de lo declarado en los documentos con la mercancía para la cual se solicita autorización de levante. Bueno, importación de muestras sin valor. Esto pues es como un pequeño, digamos, a tener en cuenta, porque también existen estos tipos de mercancías que son muestras sin valor comercial y que también se importan o exportan. Entonces hay que tenerlo en cuenta porque se puede dar el caso en que haya una mercancía de este tipo que sea requerida, entonces hay que tenerlo en cuenta. Se consideran muestras sin valor comercial aquellas mercancías declaradas como tales y estén amparadas en una factura pro forma o comercial. Para la importación de estas mercancías no se requiere registro o licencia de importación, salvo que por su estado o naturaleza requieran el cumplimiento de vistos buenos o requisitos que conlleven a la obtención de licencias y registros de importación. En todo caso, estos bienes están sujetos al pago de tributos aduaneros de acuerdo al estipulado en la subpartida arancelaria correspondiente. Entonces es importante pues saber todo esto porque no todas las mercancías son iguales y no todas tienen los mismos requisitos ni la misma documentación, como lo decía desde un principio. Entonces es importante tener esto en cuenta, saber qué tipo de mercancía es. Por eso es importante desde un principio saber y tener conocimiento de qué es la subpartida, que la subpartida nos da como un tipo de código que se le asigna, un código numérico que se le asigna
para saber el valor arancelario de un producto, ¿cierto? Según sus características físicas, químicas y técnicas. Entonces es muy importante tener todos estos conocimientos, investigar, ir a fuentes oficiales como las del gobierno, las páginas del gobierno, que son muy completas y muy claras, y tener en cuenta pues toda esta documentación, ¿cierto? También pues hay como un repasito rápido de qué documentos se necesitan, así como básicos, que son factura comercial, lista de empaque, registro o licencia de importación, si se requiere, certificado de origen, declaración de importación, documento de transporte, declaración andina de valor en aduana, si se requiere, otros certificados o vistos buenos, si se requieren. Entonces, de nuevo, todas las mercancías no son iguales, algunas requieren unos documentos, otras requieren otros requieren otros permisos, otros requisitos. Entonces es importante investigar bien qué producto se va a importar o se va a exportar, para saber qué documentación y qué requisitos se necesitan y poder hacer el proceso y la operación de buena manera. Bueno, entonces esto fue como un pequeño repaso de cómo se hace una importación, para darle cumplimiento a la evidencia número 2 de la actividad de aprendizaje número 15, hecha en dos partes: primero con un documento montado a la plataforma, y segundo a la plataforma Territorium, y el segundo paso era este video explicando un poquito de qué se trataba para que quedara todo más claro. Y este video va a ir montado en la plataforma de YouTube, y el enlace va a ir montado en el documento inicial de la primera parte y en el comentario o en el escrito que uno hace previo a montar la evidencia de territorio. Entonces, muchas gracias y gracias por su atención, y espero que les haya quedado claro. Hasta luego.